Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de lo que estaba sucediendo en la segunda mitad del siglo XIX. El título que tenemos para esta clase es La química se divide y se organiza. Ya la semana pasada habíamos visto que la química estaba cambiando mucho, ¿sí? Estaban sucediendo, se descubrieron muchos más elementos, hubo un aumento en las técnicas de caracterización, un aumento en el número de técnicas que teníamos disponibles, están apareciendo cada vez más científicos químicos y estaba habiendo una profesionalización de la disciplina. Entonces hoy vamos a hablar un poco de cómo sigue avanzando la química en esta segunda mitad del siglo. Un poquito de los protagonistas de los que vamos a tratar en esta clase. El primero es Gebrel, que es un químico francés que estaba investigando las grasas. En 1809 él trató jabón con ácidos y separó por primera vez a los ácidos grasos, ¿sí? Después hizo la reacción contraria a partir de los ácidos grasos, tratándolos con una base, logró formar jabón, preparando incluso glicerol. También se lo conoce por ser el descubridor del colesterol y del ácido esteárico y oleico, ¿sí? El segundo protagonista de la clase de hoy es Kekulé, Friedrich August Kekulé von Stranolitz, un nombre difícil. Es un químico alemán. A este seguro que lo conocen por la historia de la serpiente que se muerde la cola, ¿sí? Que propone por primera vez la estructura del benceno y empieza a trabajar con el concepto de valencia, haciendo aportes especialmente sobre el concepto de la tetravalencia del carbono. Después tenemos a Marcelino Berthelot, que es un químico francés también, que durante la década de 1850 hizo la síntesis de diversos compuestos orgánicos, metanol, etanol, benceno, acetileno, vamos a hablar un poquito de él en la clase de hoy. En 1854 hace un experimento donde calienta glicerol con ácido esteárico y obtiene 3-teraína sintética, sí que es un compuesto natural, pero que es un poco más complicado, entonces empieza a aparecer reacciones de síntesis orgánica, ¿sí? El siguiente del que vamos a hablar es Kolbe, que es un químico alemán que había estudiado con Weller y fue incluso ayudante de Bunsen, el que inventó el mechero. Hizo la síntesis del ácido acético a partir de sus elementos. Esto va a ser un hito en el desarrollo de la química orgánica, del inicio de la química orgánica. El siguiente químico del que vamos a hablar un poquito hoy también es Jean-Baptiste Dumas. Él es francés también, estudió con Thenard, el que vimos la semana pasada, que había sintetizado el peróxido de hidrógeno por primera vez. Trabaja en la École Polytechnique, está relacionado también con la ciencia francesa. Vamos a hablar de Weller también, que es alemán, es el primer químico en realizar la síntesis de un compuesto orgánico. En este caso fue un descubrimiento relativamente fortuito, él sintetiza la urea, también vamos a hablar de él. Tenemos a Auguste Laurent, que es francés y descubre el antraceno, ¿sí? Había trabajado con Dumas y también con Gerard, que es otro científico del que vamos a hablar. Vieron que acá empiezan a aparecer las personas que habían estudiado con Pepito y con fulanito, con sultanito, ¿sí? Se empieza a generar todo, incluso hasta un movimiento migratorio respecto a la formación académica de estos científicos del momento. Tenemos a Gerard, que es francés también y estudia química orgánica, ¿sí? Empieza a trabajar sobre todo con lo que es notación de fórmulas químicas de compuestos orgánicos. ¿Sí? Y por último, pero no menos importante, Justus von Liebig, que es un químico alemán, que realiza grandes aportes junto con Weller a la química orgánica, vamos a ver a lo largo del día de hoy, y aplica sus conocimientos particularmente a la biología y la agricultura. ¿Sí? Incluso von Liebig, por ejemplo, algo que hizo fue hacer una pasantía en el laboratorio de Gay-Lussac que vimos la semana pasada, por ejemplo. Pero como ahora todos estos científicos empiezan a interconectar entre sí. Pero bueno, vayamos un poquito más para atrás y eh, repasemos cómo estaba clasificada la materia en el mundo desde los inicios de los tiempos. ¿Sí? Desde ya épocas muy antiguas el hombre sintió la necesidad de dividir las sustancias que encontraba en la Tierra en distintos grupos. ¿Sí? Entonces las divide inicialmente en mundos, las divide aquellas que provienen de origen animal, las de origen vegetal y los minerales. Las características generales de los primeros dos mundos es que se trata de sustancias que son combustibles, entonces tienen la capacidad de arder,
¿sí? Por ejemplo, yo quemo madera y eso genera fuego. Los minerales vienen de un reino que es no vivo, entonces tienen la característica de ser no combustibles. Pueden ser, por ejemplo, la arena, el agua, las rocas, cualquier tipo de mineral. Algunas excepciones de sustancias diferentes pueden ser el carbón y el azufre, que se consideraban minerales, pero tienen la capacidad de arder. ¿Sí? Algunas otras características, las sustancias que generalmente vienen del mundo animal y vegetal, no soportan el tratamiento térmico, entonces cuando yo las caliento, como el ejemplo de calentar la madera, cambian su naturaleza, cambian las propiedades de esa sustancia y la puedo convertir en una sustancia del mundo mineral. Si eso es algo que se supo desde muy temprano. Incluso Berzelius propone, ¿sí? Berzelius que lo vimos la semana pasada, es de los primeros en 1807 en proponer los términos sustancias orgánicas e inorgánicas. Las orgánicas van a ser aquellas que vienen del mundo animal y vegetal, ¿sí? Y las inorgánicas aquellas que vienen del reino mineral o el reino sin vida. Como dijimos recién, ya se conocían muchas formas que permitían pasar sustancias orgánicas a sustancias inorgánicas. Muchas veces se alcanzaba con hacerles un tratamiento químico, pero hasta el momento no había ningún indicio de que yo pudiera recorrer el camino contrario, ¿sí? De que yo, a partir de sustancias inorgánicas, pudiera obtener una sustancia que era orgánica, ¿sí? Entonces, esta división siempre estuvo arriba de la mesa, ¿sí? Esta diferenciación entre lo que viene de lo vivo y lo que viene de lo muerto. Eso, el hecho de que no pudiera formar ninguna sustancia orgánica a partir de una inorgánica, fue lo que llevó al desarrollo de una escuela de pensamiento que era el vitalismo, ¿sí? El vitalismo en lo que se basa es en reconocer que es necesario un medio vivo para sintetizar compuestos del mundo animal y vegetal, ¿sí? En este caso, que van a ser esos procesos bioquímicos que se desarrollan en los seres vivos los que me permitan obtener este tipo de sustancias. Se hablaban de que se necesitaba una fuerza vital, ¿sí? Ese vis vitalis que tenemos escrito abajo en la transparencia. Algunos de los exponentes de esta escuela de pensamiento son George Stahl, que lo vimos, era el padre de la teoría del flogisto, era un médico y químico alemán del siglo XVII, ¿sí? Es el que introduce el término vitalismo, ¿sí? Otra persona que está relacionada con esta corriente es el médico escocés John Hunter, que trabaja en el siglo XVIII. Él es muy conocido, es muy conocido por el desarrollo que hizo en lo que tiene que ver con procedimientos quirúrgicos, ¿sí? Él fue de los primeros en establecer que era necesario practicar anatomía con cuerpos que no fueran reclamados, ¿sí? O incluso hay todas unas historias respecto a robo de tumbas, y etcétera, para poder trabajar en esos cuerpos, disectar esos cuerpos, hacer autopsias que están relacionadas con este médico, pero bueno, se lo conoce porque dejó un legado muy grande en cuanto al desarrollo de procesos quirúrgicos en el siglo XVIII. Otra persona de la que tenemos que hablar es Samuel Hahnemann. Este señor, también del siglo XVIII, es el que se conoce como el padre de la homeopatía. Si él tenía una teoría, su doctrina en realidad se basaba en que lo similar curaba lo similar. Entonces, él creía que si encontraba una sustancia que generaba los mismos síntomas que una enfermedad, podía dársela a una persona que estuviera padeciendo esa enfermedad y esa persona se curaría, ¿sí? Otro exponente de esta corriente, ya ahora no un científico de las ciencias naturales, sino un filósofo, poeta, músico, filólogo, es el filósofo alemán Friedrich Nietzsche del siglo XIX. Está en esta época. Sí, Nietzsche escribe sobre temas como arte, filosofía, historia, religión, ciencia, tragedia. Sí, era una persona muy completa en el área de las ciencias sociales, y por lo que más se lo conoce es por hacer una crítica muy grande sobre la cultura, la religión y la filosofía occidental en ese momento, ¿sí? Y por último, otro gran defensor del vitalismo es este científico que ya vimos la semana pasada, ¿sí? Este científico que realizó muchos avances en lo que tiene que ver con la química como ciencia, que incluso definió términos como isomería, alotropía, catálisis, ¿sí? Plantea incluso una teoría que tiene que ver con el enlace químico, una de las primeras teorías de enlace, que era la teoría dualista, que lo vimos sobre el final de la clase pasada. Y John Jacob Berzelius, que es este señor del que estamos hablando, fue uno de los últimos defensores del vitalismo, por lo menos del vitalismo químico, ¿sí?
Y bueno, por todas estas cosas de que nunca se había logrado obtener un compuesto orgánico a partir de un inorgánico, es que esta doctrina seguía siendo seguida, ¿sí? Hasta que no hubiera alguna síntesis que probara que se podía hacer esa reacción, no teníamos otra teoría para este tipo de sustancias. ¿Sí? Muy bien, entonces nos podríamos preguntar, ¿por qué la química orgánica está surgiendo recién ahora? ¿Cuáles eran las cosas que me hacen que recién ahora se esté desarrollando como un área dentro de la química? Y bueno, la primera de todas es la creencia del vitalismo químico. ¿Sí? Al creerse que es necesario que pase por un cuerpo para obtener un compuesto orgánico, no me permite desarrollar esta rama de la química. Otro aspecto que también aporta que la química orgánica se desarrolle un poco más adelante era la dificultad que se tenía para obtener compuestos orgánicos puros, ¿sí? La mayoría de los compuestos orgánicos se obtenían de animales y vegetales y no se conocían tantos métodos de purificación, eso generalmente se obtenían como mezclas. ¿Sí? Se extraían de ciertas maneras, no había métodos de síntesis, entonces eso hacía un poco más complicado la separación de aislar efectivamente compuestos orgánicos puros, ¿sí? Otro tema que también influye es la inexactitud de los análisis de composición centesimal, lo que hoy denominaríamos análisis elementales, aquellos que me permiten saber la cantidad en porcentaje en masa de un elemento en una sustancia. ¿Sí? Si bien estos métodos habían sido desarrollados con grandes precisiones para todo lo que tenía que ver con sustancias inorgánicas, sobre todo los minerales, ¿sí? En el área de la orgánica todavía no se tenía grandes precisiones, sobre todo porque estamos tratando con elementos más livianos, que son más difíciles de controlar, más difíciles de medir. ¿Sí? Después les pasaban cosas espantosas para un químico. Tenían compuestos que eran de igual composición, que tenían la misma fórmula mínima, pero tenían propiedades diferentes y no lo podían explicar. ¿Sí? Entonces esto les volaba la cabeza, era como que, ¿qué hago con toda esta información? Y esto empieza a cambiar. Y una de las primeras personas, digamos, el principio del fin del vitalismo viene de la mano de este alemán que es Friedrich Wöhler, que él trabajaba con Berzelius, ¿no? En el laboratorio de Berzelius, que era fiel seguidor de la teoría del vitalismo. Berzelius, ¿se acuerdan que era una persona que era súper multifacética, no estaba dedicado a ninguna rama particular de la química? Wöhler, mientras que trabajaba con él, le había dicho que en realidad él quería estudiar, estaba súper interesado por los cianuros y compuestos relacionados con los cianuros. ¿Sí? Y él le dijo, no, yo quiero estudiar la química que viene del mundo mineral, no quiero estudiar la química que viene del mundo vivo, no quiero trabajar con los compuestos orgánicos que Berzelius acababa de definir. Y en algunos de los experimentos que hace, él estaba trabajando con cianato de amonio, ¿sí? Y lo empieza a calentar. Lo calienta en presencia de un poquito de ácido sulfúrico, y al final del recipiente, cuando uno hace el calentamiento, ve que se forman unos cristales que se parecen mucho a unos cristales que se podían aislar mediante el calentamiento de la orina. Entonces dice, oh, caramba, ¿qué estará pasando acá? Pero claro, él estudia con alguien que cree en el vitalismo. Entonces, en su cabeza, por más que los cristales se parecieran a los de la urea que podía sacar de la orina, no podía ser, porque si precisaba una fuerza vital para que se sintetizara el compuesto, esto no podría estar ocurriendo. Sin embargo, decide igual hacerle un análisis de composición y descubre que efectivamente estaba obteniendo urea. No solo le hace el análisis de composición, sino que repite muchas veces el experimento incrédulo, ¿no? Y bueno, le termina escribiendo una carta a Berzelius, después de que ya se había ido del laboratorio de Berzelius, donde le dice, no puedo, por decirlo de alguna manera, aguantarme el agua química. Debo decirte que puedo sintetizar urea, sin la necesidad de tener riñones o un animal, ya sea perro o humano. ¿Sí? Estaba enloquecido. Y encima le estaba diciendo, el que había sido su tutor, que era como un padre de la química del siglo XIX, che, mirá que en realidad, no, el vitalismo, no. ¿Sí? Entonces esto empieza a causar como una controversia bastante grande. Sin embargo, el batacazo final no se lo da Wöhler, sino un estudiante de Wöhler, ya un poco más adelante, en 1845,
que es este señor, Hermann Kolbe, también alemán, que se dedica a obtener ácido acético. ¿Sí? Es la primera síntesis que se puede rastrear, por más que Kolbe no hizo absolutamente todas las reacciones, Kolbe se centró en las últimas dos, ¿sí? Es la primera síntesis que se puede llevar hasta los elementos constitutivos, con todas reacciones que se conocían en ese momento. ¿Sí? Ya se sabía la electrólisis del agua, ya se sabía la reducción de sulfuros de los metales, ya se sabía que se podían intercambiar cloruros por sulfuros, o sea, todas esas reacciones que tienen allí eran reacciones que ya se conocían, o sea que esta es la primera síntesis total, o síntesis a partir de los elementos, que se logra llevar a cabo en un laboratorio, que es bastante distinto al experimento de Kolbe, que muchos lo criticaron porque le decían, no, pero lo único que hiciste es que se rearreglaron los átomos, no hiciste una síntesis de verdad. Ya para la síntesis del ácido acético de Kolbe, esto ya no dejó de ser un argumento válido para desestimar este nuevo descubrimiento. ¿Sí? Otros aportes que llevan también a que el vitalismo termine acabando son, por ejemplo, los de este señor, Kirchhoff, que tiene un nombre súper difícil, que es Gottlieb Sigismund Konstantin, no es Gustav, el de la ley de física. Este es un químico ruso, ¿sí? Que en realidad nació en Alemania, que trabaja en San Petersburgo, y que él había estado trabajando con calentar almidón con ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico ahí actúa como catalizador, y vio que a partir de esa reacción obtiene glucosa. Entonces es la primera vez que se obtiene glucosa a partir de un polímero. Después tenemos a este otro señor, Henry Braconot, ¿sí? Francés, que él así quiso hacer la misma reacción que Kirchhoff hizo con el almidón, pero en este caso con la gelatina. Entonces logra aislar el primer aminoácido, que después es Berzelius en realidad el que le da el nombre de glicina. Esto ocurre en 1820. Esto está relacionado, el hecho de que Berzelius le haya dado el nombre está relacionado con que Berzelius era una persona de muchísima fama, entonces la gente le consultaba sobre sus nuevos descubrimientos, y él se daba el lujo de nombrar las sustancias que otros habían descubierto. ¿Sí? Y bueno, la tercera persona que también colabora con el fin del vitalismo es este químico francés que nombramos también al principio de la clase, que es Michel Eugène Gevrol, que él es profesor de química orgánica y trabaja también en la industria. Esto se empieza a dar bastante en esta época, vamos a tener personas que tienen un ejercicio profesional por fuera de la academia. En lo que es la industria trabaja como director en la manufactura de tinturas, ¿sí? De gobelinos. Investiga además sobre los cuerpos grasos de origen alemán, y elaboró una de las primeras teorías de saponificación. ¿Sí? Es el primero aquel que yo les había contado, que separa los ácidos haciendo reaccionar un jabón con un medio ácido. ¿Sí? Y después hace el proceso de saponificación contrario, al tener los ácidos grasos, los hace reaccionar con una base y obtiene jabón. ¿Sí? Entonces estos científicos también aportan a que el vitalismo llegue a su fin. Otra persona de la que vamos a hablar es este autor francés, que es Marcelin Berthelot. ¿Sí? Berthelot es una persona muy particular. Él no es el primero que hemos visto en esta historia que se niega a patentar los métodos de síntesis en sus descubrimientos. Era una persona que le gustaba muchísimo compartir su conocimiento, ¿sí? No era una persona mezquina, entonces nunca patenta nada. Él es un físico-químico orgánico, es uno de los primeros historiadores de la ciencia que se conocen. ¿Sí? Vean que ya la ciencia ha tenido suficiente avance, la ciencia en general, no la química en particular, para que empiecen a aparecer historiadores. ¿Sí? Fue oficial del gobierno, incluso teniendo un cargo en el Senado. ¿Sí? Berthelot no aceptaba la teoría atómica. La teoría de Dalton no la aceptaba. Había trabajado como asistente de otro científico francés, Antoine Jérôme Ballard, que fue el que descubrió el bromo en el agua del Mediterráneo. ¿Sí? Y estuvo trabajando en continuar los trabajos de Gevrel sobre la composición de los ácidos grasos, ¿sí? Combinados con glicerina. Entonces es de los primeros en sintetizar los monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. ¿Sí? Él, su ambición en la vida
era desbancar del todo al vitalismo químico. Entonces se propone un proyecto que él mismo denominó Proyecto de Síntesis Total. Entonces se puso a buscar cómo sintetizar la mayor cantidad de compuestos orgánicos que pudiera, ¿sí? Más adelante su fama va creciendo, ¿sí? Él empieza con este proyecto de síntesis y logra sintetizar a partir de los elementos que lo constituyen a todas estas sustancias, al benceno en el 51, al alcohol etílico en el 55, al ácido fórmico en el 56, el ácido fórmico antes se sacaba de las hormigas, imagínense, al metano en el 58, ya en 1860 lo invitaron al primer Congreso Internacional de Químicos que hubo, que vamos a hablar de ese congreso durante esta clase, y él decide no ir, porque se quiere quedar trabajando, me parece más importante quedarse en el laboratorio, y posteriormente en el 62 descubre una síntesis para el acetileno, que era lo que se utilizaba para darle energía a las lámparas en las grandes ciudades en Europa en ese momento. ¿Sí? Él, bueno, tiene muchas publicaciones, una de las más importantes es esa que tenemos ahí, que se llama La Revolución Química de Lavoisier, donde plantea varios conceptos que son relativamente revolucionarios. Él trabaja con el estudio de la cinética química, incluso llega a definir y se da cuenta que la velocidad de una reacción depende de la cantidad de reactivos y productos que tengo, y que siempre se llega a un estado de equilibrio sin importar la cantidad de la que partí, ¿sí? Y ya en 1879 incluso postula que hay una equivalencia entre el trabajo interno y el cambio de calor en una reacción. Él plantea también que el calor solo depende del estado inicial y final, ¿sí? Que el calor es una función de estado. De hecho, hoy no consideramos que el calor sea una función de estado, pero sabemos que la entalpía sí lo es, ¿sí? Y él también dice en sus escritos que los cambios químicos siempre tienden a la producción de cuerpos, que era como le decían a los productos en ese momento, en los cuales en la reacción se produce la mayor cantidad de energía, ¿sí? Incluso acuña por primera vez los términos endotérmico y exotérmico. La conclusión que Berthelot estaba sacando era que las reacciones van a tender a avanzar en el sentido que liberan más energía, o sea, cuanto más exotérmicas son, más posibilidades de que esa reacción ocurra, ¿sí? Y bueno, vieron que no nos estamos moviendo mucho de países. La semana pasada estábamos ahí en la pica Inglaterra-Francia, ahora estamos un poco más movidos entre Francia y Alemania, algún ruso por ahí colgado, pero esas son como las potencias de la ciencia en este momento. Entonces, vayamos a un par de colegas, ¿sí? Más o menos en la década del 20, estos dos científicos estaban trabajando en dos laboratorios diferentes. De Beller, bueno, ya hablamos un poquito. Beller aprendió química de los libros del padre, ¿sí? Después se va a Heidelberg a estudiar, y se dice que sabía tanta química para cuando entró a la universidad que no iba a clase, ¿sí? Que iba, daba las pruebas, salvaba y se acababa. Después, bueno, empieza a enseñar en Berlín, y dicen que su laboratorio estaba en un cartucho, ¿sí? que compartía con un compañero alquimista, algún alquimista perdido que todavía quedaba en el siglo XIX, no sabemos cómo todavía no estaban extintos, ¿sí? Y generalmente, cuando uno lee sobre Beller, todos los autores coinciden o se encuentran recuentos de que era una persona agradable, que era súper relajado, que era re buena onda, parecía que no se enojaba mucho con nada, ¿sí? Por el otro lado tenemos a Justus von Liebig, ¿sí? Liebig era un personaje, vamos a hablar un rato de él en la clase de hoy. Era un hijo de traficante barra comerciante de drogas, tintas, aceites y químicos en el oeste de Alemania. Iba horrible en el colegio, horrible. O sea, todo el mundo, o sea, así como de Beller se encuentran todos dichos de que era súper tranqui, que era re amable y todo eso, de Liebig todo lo contrario, ¿sí? En un momento, colaborando con el padre iba medio que de feria en feria, buscando productos para después revender, conoce un artista, y ese artista le enseña, bueno, él vio la actuación de este artista, ¿no? Y hacía como unas explosiones, y le pide que le enseñe cómo hacía esas explosiones para su espectáculo,
y bueno, esta artista le muestra que estaba trabajando con una sustancia que se llamaba fulminato de plata. Después de esto él se va a trabajar con un farmacéutico, ¿sí? Y trabajando con ese farmacéutico se pone a reproducir la síntesis que le había enseñado el artista. La cosa es que explota el laboratorio farmacéutico en el que estaba trabajando, incluso al punto de que quedan daños estructurales en el edificio. Ahí el padre se recalienta y le dice, no, te vas a ir a estudiar. Entonces lo manda a la Universidad de Bonn, donde hay un amigo del padre, para que se ponga a estudiar, ¿sí? Bueno, empieza a participar de manifestaciones como estudiante, lo terminan medio que echando de la Universidad de Bonn, cosa va, cosa viene. La cosa es que eventualmente se gana una beca para ir al laboratorio de Gay-Lussac, donde conoce a von Humboldt, que estuvimos hablando la semana pasada, que era un naturalista alemán de aquella época. Von Humboldt ahí tira alguna influencia, cosa va, cosa viene, le terminan dando el doctorado a von Liebig, aunque no estuviera en la universidad, porque ya había hecho mucho trabajo, es lo que se llama un doctorado en ausencia, ¿sí? Con ayuda del profe que era amigo del padre y las recomendaciones de von Humboldt, y termina entrando como profesor en la Universidad de Gießen. ¿Sí? Él entra en un cargo que es raro, que ahora ya no existen más, que se llamaba profesor extraordinario. ¿Sí? Lo contrataban sin pagarle un sueldo, pero les podían cobrar a los estudiantes. Una suerte de profesor particular, pero en la universidad, una cosa rara. ¿Sí? Y bueno, todos los científicos entonces estaban trabajando al mismo momento, uno en cianato de plata y el otro en fulminato de plata, sustancias que, ¿vieron cómo los perros se parecen a los dueños? Bueno, estos dos parece que hubieran elegido una sustancia que se parecía a ellos. El cianato de plata es una sustancia que es soluble en agua, que no explota, que no tiene ninguna característica por la cual llame la atención. ¿Sí? Werner lo estaba estudiando, él hace un análisis de elementos y ve que el cianato de plata estaba hecho de una plata, un carbono, un nitrógeno y un oxígeno. ¿Sí? Por el otro lado, tenemos a Liebig trabajando con el fulminato este que le había enseñado a sintetizar el artista que se había encontrado en las aventuras con el padre, y era un compuesto que todo lo contrario, explotaba incluso por contacto. Pero cuando va y le hace un análisis de los elementos, chana, tenía una plata, un carbono, un nitrógeno y un oxígeno. ¿Cómo puede ser? No era soluble en agua y era explosivo. Todo lo contrario a lo que... Y bueno, estos científicos estaban trabajando con estas sustancias que no podían ser más distintas, pero sin embargo tienen la misma composición, ¿sí? Cuando Beller se comunica con Liebig y le cuenta esto, de que tienen la misma composición, Liebig no le cree y le hace repetir el experimento en su laboratorio. ¿Sí? Liebig incluso había determinado la composición del fulminato cuando había estado en Francia en el laboratorio de Gay-Lussac. ¿Sí? Y es ahí bueno, que deciden hablar con Berzelius y decirle, che, Berzelius, ¿qué pasa? Y más o menos en esta época, y después de esto, es que Berzelius propone la definición de isómeros. ¿Sí? En este caso tenemos isómeros de unión, lo que hoy conocemos como isómeros de unión. Bueno, ahondemos un poquito más en los isómeros de Berzelius, ¿sí? Isómeros en griego significa iguales proporciones. Y acá tenemos una imagen de un atlas químico de mediados de siglo, ¿sí? Que fue publicado en 1854, donde se muestran algunos ejemplos de lo que se consideraban isómeros para la época. En ese momento, fíjense que... a ver si puedo. En ese momento los átomos se representaban como cuadraditos, entonces vamos a tener dos tipos de isómeros, como los define Berzelius, los metámeros, que están del lado izquierdo, y los polímeros, que están del lado derecho. Los metámeros básicamente son lo que hoy conocemos como isómeros, y los polímeros de Berzelius en realidad no son los polímeros que conocemos hoy, sino que son aquellas sustancias que tienen la misma fórmula mínima, pero que él veía que tenían densidades diferentes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el aldehído y el éter acético. Acá igual, si miran un poco, prestan atención, en este caso,
en el Atlas, se cometen varios errores porque todavía no se habían puesto de acuerdo con la masa del carbono, entonces muchas veces vamos a ver en libros de esta época que en realidad ponen que las sustancias tienen el doble de carbonos y el doble de oxígenos. Es algo que empieza a suceder mucho en este momento. ¿Sí? Fue en 1830 que el estudio del fulminato y del cianato de Wheeler y de Liebig venía de 1820, y es en 1830 que Berzelius finalmente propone estos conceptos de isómeros, ¿sí? Y bueno, esta publicación particularmente es de 1854, o sea que es algo que se mantiene en el tiempo, ¿sí? Por darles un ejemplo de uno de estos isómeros de Berzelius, el butileno, que tiene una fórmula de C4H8, que tiene una densidad que más o menos es el doble que la del etileno, que tiene fórmula C2H4, pero que en realidad la composición de ambos es la misma. ¿Sí? Ambos tienen más o menos un 86% de carbono y un 14% de hidrógeno. ¿Sí? Esos serán los polímeros de Berzelius. Otra particularidad de Liebig es esto que tenemos acá. Vieron que les contaba que Liebig tenía ese cargo que era raro, de que no le pagaba a la universidad, pero le podía cobrar a los estudiantes. Y Liebig era una persona, bueno, ya lo vimos con las historias de cuando era joven, que le iba todo el tema de la teatralidad y del drama y de todo eso. Entonces, él daba tremendas clases. ¿Tá? Resulta que en el momento que Liebig llegó a su universidad, sus clases se llenaban. El resto de los profesores se morían de los celos. Y de hecho, se dicen, hay muchos autores que dicen que quizás uno de los mayores descubrimientos que hizo Liebig fue la eficacia de trabajar en grupos de investigación para el avance de la creación de conocimiento. ¿Sí? Él, a pesar de todos estos inicios medios atravesados, termina convirtiéndose en un científico de renombre. ¿Sí? Por su laboratorio terminan pasando estudiantes de todos los lugares del mundo, por lo menos de todos los lugares del mundo donde ya la química estaba establecida, ¿sí? Que básicamente es Europa y Estados Unidos. Incluso hay algunos ejemplos de estudiantes mexicanos que llegaron a pasar por el laboratorio de Liebig. ¿Sí? Como particularidad, Liebig es como, de cierta manera, es el precursor de las clases de laboratorio que damos hoy en día. Se le ponía a trabajar a la gente en el laboratorio, les asignaba un trabajo como de mini investigación, lo que sería como una práctica de laboratorio que ellos tenían que llevar a cabo a lo largo de la clase. ¿Sí? Bueno, con esto de que les contaba de que no solo estaban en la academia, sino que a veces tenían emprendimientos de índole industrial, y a Liebig y a unos colegas pidieron en la universidad para armar un instituto de farmacia y manufactura dentro de la universidad, y les dijeron que no. Entonces se enoja y terminan haciéndolo de forma privada. Abren un laboratorio con estos colegas, y más o menos entre 1825 y 1835 ese laboratorio funciona en un baldío que tenía unas barracas militares que quedaba cerca de la casa de Liebig, medio que a las afueras de la ciudad, y es un laboratorio que, por un lado, el hecho de que haya salido de la universidad le dio una potencialidad más, que fue que aceptaba estudiantes no solo que estuvieran matriculados en la universidad, sino cualquier persona que quisiera ir a aprender podía ir. ¿Sí? Se dice que en ese laboratorio podían trabajar con entre 8 o 9 estudiantes al mismo tiempo, en simultáneo, y en esta modalidad, ¿no?, de ir realizando prácticas, donde él creía que era súper importante que uno pudiera realizar experiencias de investigación empíricas, y que las pudiera hacer a escalas pequeñas, y que eso lo combinara con la enseñanza. Entonces, de cierta manera, era enseñar a través de la investigación. ¿Sí? Eventualmente la universidad le dice, como tuvo tanto éxito, y trabajaba en un pueblo chico, digamos la verdad, la universidad, cuando se entera de todo este éxito, le termina diciendo que puede abrir el laboratorio en la propia universidad, entonces termina ganando incluso fondos gubernamentales, y abre 2 laboratorios más y un anfiteatro ya para 1839. El grabado que tienen acá ustedes es del laboratorio que hizo en la universidad. ¿Sí? Es un laboratorio que ya tiene un aspecto que es mucho más similar al que, quizás no al que vemos hoy, pero sí al que ya existía a mediados del siglo XX. ¿Sí? Tenía, por ejemplo, cosas que no eran tan comunes, como muebles que tenían puertas de vidrio y campanas de extracción de aire. ¿Sí? Bueno,
se termina mudando. A lo largo de su carrera se estima que más o menos 700 estudiantes de distintas nacionalidades y orígenes pasaron por el laboratorio de química y farmacia de Liebig, ¿sí? Pero no solo se lo conoce por esto, por todo lo que yo les conté, sino que otro gran aporte que él hizo para el desarrollo, sobre todo de la química orgánica, es el de un aparato, ¿sí? Ustedes se acuerdan que hace como 4 o 5 transparencias, capaz que incluso alguna más, hablamos de que una de las dificultades del desarrollo de la química orgánica era de que no se tenían métodos que permitieran determinar las composiciones porcentuales de estos elementos livianos. Lo que hace Liebig es desarrollar un aparato que sí permite conocer con precisión estos elementos. El aparato se llama Cali-Aparat, y es eso que tenemos ahí. Es como una especie de triángulo de vidrio con 3 bolas. ¿Sí? Lo que hace es, hace la combustión de una sustancia que tuviera carbono, hidrógeno y oxígeno solamente, servía para ese tipo de sustancias, y hace llegar el gas por esta manguera y le hace pasar primero por un tubo que tenemos acá arriba. Ese tubo lo llenaba con una solución no, con cloruro de calcio anhidro, ¿sí? Y entonces el cloruro de calcio anhidro absorbía el agua que venía de la combustión de la sustancia, y entonces a partir de una diferencia de masa, porque el cloruro de calcio es muy higroscópico, de hecho se usa para secar solventes, ¿sí? Del agua que iba absorbiendo ese cloruro de calcio, por la diferencia de masa, podía sacar la cantidad de hidrógeno que tenía la mezcla, ¿sí? Por otro lado, estas 3 bolas de acá abajo las llenaba con una solución de potasa concentrada, y esa potasa, al reaccionar con el dióxido de carbono, que también se liberaba en la combustión, formaban carbonato de potasio. Él separaba, secaba y pesaba ese carbonato de potasio, y con eso podía saber la cantidad de carbono que tenía su muestra, y por diferencia terminaba obteniendo la cantidad de oxígeno. ¿Sí? Es uno de los primeros aparatos uno de los primeros analizadores elementales que hubo en la historia, ¿sí? Y que tuvo una precisión relativamente grande. Esto permitió, así como la revolución de Pasteur con la balanza y la química cuantitativa, esto permitió un avance muy grande, y que permitió además hacer medidas rigurosas de compuestos orgánicos, ¿sí? Y lo desarrolló con un estudiante que además, el estudiante justo se había especializado en soplado de vidrio, por eso lograron tener estas formas bastante diferentes. ¿Sí? Otro aporte que tiene que ver con instrumentos del laboratorio que hizo Liebig es, por ejemplo, ¿vieron los serpentines que usamos hoy en día, que usan una contracorriente de agua para enfriar los gases que pasan por allí? O lo que sería un condensador. Bueno, el uso de contracorrientes de agua para enfriamiento es otro de los aportes que nos deja Liebig como científico, ¿sí? Pero bueno, esta parte más industrial de él, Liebig, sus conocimientos principalmente no solo los aplicaba a lo que era la enseñanza de la química, sino que mayoritariamente las aplicaba al desarrollo de la agricultura, y tiene una beta industrial que terminó desarrollando un poco más adelante, más o menos en esta época que terminó fundando el laboratorio en la universidad. En 1840 él trabaja en el desarrollo de un método de preparación de extracto de carne que fuera más económico que el que se lograba obtener en ese momento. Sí, es una época donde Alemania estaba pasando mal con el tema de la alimentación, había sido una época de inclemencias climáticas, entonces en lo que tenía que ver con suministros que sirvieran para la alimentación estaban pasando bastante mal. Y el precio de la carne y este tipo de extractos en ese momento era carísimo, sobre todo porque se precisaba mucha carne para tener poca cantidad de extracto. Para que ustedes se hagan una idea, a partir de 30 kilos de carne fresca solamente se puede obtener 1 kilo de extracto de carne. Y aunque fuera súper caro, los médicos lo solían recomendar, ¿sí? Para cuando las personas estaban enfermas, que comieran ese tipo de extractos, ¿sí? Entonces, es un momento donde básicamente varios de los países de Latinoamérica a esta altura ya se habían independizado, y ya se sabía que acá había una producción muy grande ganadera. Entonces, y que había desarrollo de la industria ganadera y además de la industria del cuero. En la industria ganadera, la mayoría de la carne que se utilizaba y que se vendía era carne, en los saladeros sobre todo, era carne que tuviera alto contenido en grasa.
y la carne magra generalmente no se usaba tanto. Y era la carne magra la que se necesitaba para hacer el extracto. Entonces Liebig decide invertir en un frigorífico y decide traer el método acá a Uruguay, incluso al Río de la Plata, montando una planta en Fraiventos. Si todos deben haber escuchado alguna vez la historia del frigorífico Anglo y su relación con el corned beef, que es el extracto de carne que Liebig estuvo trabajando en su desarrollo. Fíjense que su primera idea del extracto de carne fue en 1840 y en 1865 ya había fundado la compañía de extracto de carne en Londres. ¿Sí? No solo lo desarrolló, sino que después se mudó para Inglaterra y funda esta compañía y establece el frigorífico en Fraiventos, a orillas del río Uruguay. ¿Sí? Esto, bueno, la producción empieza a aumentar y se termina dedicando a esta parte más industrial. Liebig, otra cosa con la que trabaja, y un aporte que hace a lo que tiene que ver con la química agrícola, más que ganadera en este caso, él se da cuenta que para que las plantaciones eh, crezcan más fuertes, hay que suplementar el suelo con nitrógeno y fósforo. ¿Sí? Entonces empieza a desarrollar algunos fertilizantes que contengan estos elementos. Acá, además de tener algunas fotos de la planta de extracto, les traje una serie de etiquetas del extracto de carne. La marca era Livox, ¿sí? La que vendía Liebig. Hubo una serie que hicieron cerca de cuando Liebig se murió, que era en honor a químicos célebres. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la visita de Berthollet a Lavoisier en el laboratorio de la Sorbona. Otra etiqueta, por ejemplo, que conmemoraba la presentación que le hace Alessandro Volta a Napoleón de su pila, ¿sí? En el 1800. Y bueno, por último, después de la muerte de Liebig, hacen una etiqueta en honor a él. Entonces ahí tienen el laboratorio de Liebig en la Universidad de Gießen, que se formó después de toda la historia que yo les conté, de que lo sacaron de la universidad y volvió. ¿Sí? Muy bien. Les dije que íbamos a hablar un montón de Liebig. Estos dos químicos, Liebig y Wöhler, por más que tenían personalidades muy, muy distintas, continuaron trabajando a lo largo del tiempo juntos y se preocuparon mucho por el tema de lo que tenía que ver con la estructura de los compuestos orgánicos. En este momento parecía que era un área que iba a ser infinita, que iba a ser inabarcable. Entonces estaban buscando maneras de simplificar su estudio. Y ahí aparece el concepto de radical. El concepto de radical originalmente había sido propuesto por de Morveau y había sido tomado por Lavoisier y publicado en el Tratado de la Química de 1789. El radical que había definido de Morveau y que después retoman Wöhler y Liebig era una porción de material orgánico que al combinarse con oxígeno forma ácidos. ¿Sí? De cierta manera cumplía la misma función de los radicales inorgánicos que ya se conocían, que eran algunos de los aniones conocidos, por ejemplo el cianuro, el sulfato, el carbonato, ¿sí? Solo que ahora se le suman radicales como le pueden ser etilo o metilo, que habían sido descubiertos por Dumas, o el acetilo, por ejemplo. ¿Sí? Berzelius también ya había estado trabajando con la idea de los radicales inorgánicos, como el sulfato de nitrato que les nombramos recién. ¿Sí? Pero bueno, Wöhler y Liebig estaban trabajando con aceite de almendras amargas en 1832 y descubren el ácido benzoico y el radical derivado que es el benzoilo. Entonces, bueno, trabajando con esta sustancia se dan cuenta que si el radical benzoilo, en función de con qué lo combino, acá entre paréntesis la sustancia grande vendría a ser el radical, si lo combino con dos hidrógenos voy a tener el ácido benzoico, ¿sí? Voy a tener el ácido benzoico cristalino también, voy a tener el ácido benzoico anhidro, voy a tener el cloruro de benzoilo, voy a tener la benzamida y el éter benzoico, incluso si combino dos radicales benzoilo. Entonces empieza a gestarse esta idea de radicales y cómo hay una fracción de la molécula que se mantiene y hay una parte que parece que se estuviera sustituyendo. ¿Sí? Estos radicales en realidad eran como la base a la que después le hacía estas modificaciones. En este momento también
empiezan a aparecer algunas teorías que tienen que ver con la química orgánica. En este caso vamos a retomar el charlar un poquito de Dumas. Dumas era francés. Dicen malas lenguas que seguramente hubiera sido colaborador de Valery Liebig si el sentimiento nacionalista no hubiera sido tan fuerte. ¿Sí? Dumas era francés y Valery Liebig alemanes. ¿Sí? Dumas había estado trabajando como apotecario, ¿sí? Estuvo trabajando en varios centros académicos, eventualmente trabajó con CENARD, el del peróxido de hidrógeno, y lo termina sucediendo como profesor en la École Polytechnique. ¿Sí? Dumas, como buen francés, toma como base la teoría dualista de Berzelius y la sistematización de los ácidos de Lavoisier, ¿sí? Y bueno, empieza a trabajar con esta idea de radicales y cómo esos dos radicales partes de ese radical se pueden empezar a sustituir y los define como tal. ¿Sí? Incluso es el que se da cuenta, es uno de los primeros en estudiar la sustitución de átomos de hidrógeno por átomos de cloro en los compuestos orgánicos. ¿Sí? Esto está relacionado con una anécdota. Parece que hubo una noche, hubo un baile en el Jardín de las Tuileries en París, ¿sí? Un baile de aristócratas, y en un momento, en el baile, en esa época se usaban velas, ¿no? Para iluminar, velas o, bueno, lámparas de acetileno o ese tipo de cosas. En este baile parece que había velas. Y en un momento de la noche la gente empezó a toser, 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 toser. Bueno, Dumas ya era famoso para este momento, y bueno, los que estaban organizando la fiesta lo llaman. Porque además, por esas casualidades del universo, porque incluso las ciudades grandes a veces son muy chiquitas, el suegro de Dumas era el que había vendido las velas que se estaban usando en ese baile. Entonces, Dumas se lleva las velas para su laboratorio y las empieza a estudiar. Resulta que las velas estaban desprendiendo cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Básicamente se estaba formando ácido clorhídrico en el momento que entraba en contacto con la humedad del aire, y esta gente estaba súper tosiendo porque se estaba formando este gas recontra irritante. Cuando se pone a hablar con la persona que le había vendido las velas del suegro, la persona le cuenta que en realidad las velas habían venido medias amarillentas, la cera había venido media amarillenta, y él había usado clorogas para blanquearlas. ¿Sí? Y así es que Dumas se da cuenta que el cloro puede sustituir al hidrógeno en las sustancias orgánicas. ¿Está? Por supuesto, a Berzelius esta teoría le pareció un disparate. Berzelius, que en su teoría dualista creía que las sustancias más electropositivas se unían con las más electronegativas para formar el enlace, que le cambie un elemento electropositivo por uno electronegativo en el mismo lugar, le explotaba el cerebro. O sea, se le iba la teoría por nada. Se le iba. Entonces no le gustaba. Y bueno, ahí andaba la teoría de la sustitución de Dumas. Alguien que continúa trabajando con esta idea, Laurent, fue estudiante de Dumas, ¿sí? Trabajó en el laboratorio con Dumas. Laurent era hijo de un mercader de vinos, había estado trabajando, además de en la parte académica, en la industria de la porcelana. Él hacía manufactura de porcelana, perfumes y otras iniciativas. Él fallece bastante joven, se muere a los 45, que en un momento en que la esperanza de vida había aumentado, llama la atención, ¿sí? Se murió de tuberculosis. Y él propone una modificación sobre la teoría de los radicales de Dumas. ¿Sí? Estos radicales, él en realidad, en vez de llamarlos radicales, lo que hace es llamarlos núcleos. Y esos núcleos definen distintos tipos de sustancias. Para darles un ejemplo concreto, el amoníaco, por ejemplo, sería un tipo. Entonces, si yo sustituyo los protones por algún otro elemento, va a seguir siendo una sustancia del tipo del amoníaco. ¿Sí? Y esto va a ser algo que se va a seguir perpetuando en el tiempo. Y así agrupaba, ¿sí?, las sustituciones en función de cómo era la composición y la reactividad de los compuestos. Lo primero que sucedió es que toda la comunidad científica, incluyendo Dumas, se le pusieron en contra. Básicamente diciéndole, che, ¿qué teoría nueva? Modificaste ahí un poquito la de Dumas y la sacaste como si fuera una nueva tuya. Al punto que incluso él llega a decir en algún momento, no he sido capaz de quitarme la sensación de indignación
al ver a ciertos químicos llamar a mi teoría de absurda, para luego, mucho después, cuando los hechos están de acuerdo con la teoría, pretender que he tomado ideas del señor Dumas. Al final parece que si fracasa debo ser el autor, pero si prospero, otro fue el que la debe haber propuesto. ¿Sí? Él sentía que iba con el estigma de que si la teoría iba bien, todo el mundo lo acusaba de que se la había robado a su tutor, pero si la teoría iba mal, era él, solito. ¿Sí? Otra persona que trabaja en el desarrollo también de lo que tiene que ver con teorías relacionadas a compuestos orgánicos, y con esto de lo que estamos hablando acá, es Gerard, ¿sí? Otro francés. Parece que era una persona que no se llevaba muy bien con los demás, pero que era muy amigo de Laurent. Pero claro, después de todo el quilombo que pasó con Dumas, Laurent básicamente era un paria de la comunidad académica, y eso no lo ayudó mucho a Gerard. ¿Tá? Entonces en realidad le costó muchísimo encontrar trabajo a Gerard justamente por su amistad con Laurent. ¿Tá? Lo que propone este otro científico es que él decía, él desarrolla una teoría nueva, ¿no? Entonces, él dice que cuando un compuesto orgánico reaccionaba, se formaba un inorgánico muy estable. Por ejemplo, cuando hay una combustión que se forma agua o dióxido de carbono. Si se forma un segundo compuesto orgánico a partir del primero, ese va a ser el residuo. ¿Tá? Entonces él basaba su teoría en ese subproducto de una reacción de un compuesto orgánico, a partir de esos residuos. ¿Sí? Esos fragmentos él además los podía agrupar, algunos eran alcoholes, después iba a tener también isómeros de los metámeros de Berzelius, y ahí se empieza como a mezclar un poco. Sé que suenan todas como parecidas, y de hecho lo son, y entrever un poco cómo son enseñadas a posteriori, ¿sí? Son bastante análogas estas teorías entre sí, pero básicamente lo que define Gerard estos residuos de las reacciones de productos orgánicos son lo que eventualmente nosotros vamos a conocer como grupos funcionales. ¿Sí? Él termina clasificando a las distintas sustancias orgánicas en función de los grupos funcionales que tienen. ¿Sí? Entonces, miremos de vuelta una página del manual de química, del Atlas químico de la época, de 1854, que fue escrito por este señor Newman, ¿sí? Acá tenemos, esta dice, ilustración de la teoría de los compuestos radicales. Entonces, hagamos zoom acá arriba, ven que tenemos el etilo, ¿sí? Que sería uno de estos residuos o núcleos, ¿sí? Si yo lo sustituyo, si le agrego un oxígeno, voy a tener el óxido de etilo. ¿Sí? Radical etilo, voy a tener el óxido de etilo. Puedo tener incluso el óxido hidratado de etilo, que es este que tenemos acá. ¿Sí? Puedo tener otro radical que sea el acetilo, y puedo hacer lo mismo. Si le uno el oxígeno, voy a tener el óxido de acetilo. Y así sucesivamente. Después, puedo tener sustituciones, si me voy a la teoría de Dumas. Si yo tengo el amoníaco y le cambio, los cuadrados chiquitos son los hidrógenos, si yo cambio un hidrógeno por uno de los radicales de arriba, como puede ser acá el grupo etilo, fíjense cómo con este problemita de las masas, el etilo en realidad, en vez de 2 carbonos, que son los cuadrados negros, tengo 4, ¿no? Estamos ahí con un problemita de estequiometría, pero está. Y tendría la etilamina. Si yo agarro y sustituyo 2 protones por 2 radicales etilo, voy a tener la dietilamina. Si yo sustituyo los 3, voy a tener la trietilamina. E incluso podría mezclar estos radicales y podría tener, por ejemplo, la etilmetilpropilamina. ¿Sí? Cambio un protón por un radical etilo, un protón por un metilo y un protón por un propilo. ¿Sí? Entonces, bueno, la química orgánica va empezando a tomar forma. ¿Sí? Les falta un concepto más, algo que es fundamental, que es el concepto de valencia. Y uno de los primeros que empieza a trabajar con el concepto de valencia es este señor, Edward Falkland, ¿sí? Frankland, no Falkland, cualquier cosa les dije. Bueno, Falkland empieza también a trabajar como aprendiz de farmacéuticos, eso es algo que se está dando, ¿sí? Después unos doctores conocidos lo ayudan a entrar a un museo de geología,
donde conoce a Kolbe, que era el que vimos que había sido estudiante de Beller que sintetizó el ácido acético, y después de trabajar a Kolbe, termina trabajando con Bunsen, y más adelante con Liebig. ¿Tá? Él, bueno, intenta demostrar la teoría de Berzelius de los ácidos apareados, y dos ácidos se pueden juntar, y está trabajando entonces con zinc metálico, y lo hace reaccionar con etilio duro. ¿Sí? Lo hace reaccionar en tubos sellados, en ambiente controlado, ¿sí? Los expone al sol, o los pone en un baño caliente, ¿sí? De aceite o de agua, ¿sí? Para calentarlo un poco. Así, cuando hace esa reacción, él se da cuenta que hay parte del material orgánico que reacciona con el zinc. ¿Tá? Empieza a hacer esta reacción con otros metales también. La hace con el mercurio, la hace con el antimonio, ¿sí? Y es por eso que medio que se lo conoce como el padre de la química organometálica. Haciendo estos experimentos, él dice esto: parece existir una cantidad máxima fija de combinación en los elementos metálicos que antes no había sido sospechada. ¿Sí? ¿Qué es lo que le pasaba? Él ponía zinc con etilio duro y se le unían 2 etilio duros por cada zinc. Entonces, él se daba cuenta que había una cantidad máxima de esos etilio duros, de grupos etilo, que se podían unir a este metal. Entonces, le asignaba esta cantidad máxima como 2. Lo mismo con el mercurio, con el antimonio, con los otros que estuvo trabajando. Incluso extendió estos estudios a elementos no metálicos y determina esta cantidad máxima fija de combinación como 2 para el azufre y como 1 para el cloro, que fueron algunos de los elementos no metálicos que él estudió. ¿Sí? Y empieza de cierta forma a gestarse el concepto de valencia, ¿sí? Como esta cantidad máxima fija a la que yo me puedo unir. ¿Tá? ¿Cómo continúa el desarrollo de este concepto? Bueno, otro de las personas que estuvo trabajando en estos temas fue este señor Archibald Scott Cooper, que era estudiante de filosofía en la Universidad de Glasgow. Él estudia y trabaja en el laboratorio de Wurtz, ¿sí? Que Wurtz era un científico que trabajaba mucho con los compuestos del tipo del amoníaco. ¿Sí? Acá ya la gente se empieza a diferenciar por los temas de estudio. Tiene ahí unos temitas. Él está trabajando con el tema de la valencia, se interesa particularmente por el carbono, y empieza a estudiar la valencia del carbono, se da cuenta que el carbono tiene una valencia de 4, propone incluso estas fórmulas que tenemos acá. Si el carbono sigue siendo plano, pero acá, por ejemplo, sabemos que el carbono tiene una valencia 4, porque, bueno, Cooper estaba trabajando en eso, y, por ejemplo, plantea lo que sería cómo se unirían los átomos en el cloruro de metilo, ¿sí? En el alcohol metílico y en la metilamina. Incluso propone que los átomos de carbono se pueden concatenar. Tiene el temita también de vuelta con las masas y los problemillas de las determinaciones de los pesos atómicos. Esto acá, hoy sabemos que no son 2 átomos de oxígeno, sino uno solo. Lo que pasa es que él consideraba que el oxígeno pesaba 8 y no 16, entonces de ahí tenemos que se duplique la cantidad de oxígenos en la fórmula. Y publicó todos estos hallazgos en ese artículo que tenemos ahí, que él escribió muy temprano, que se llama Sobre una nueva teoría química y las investigaciones sobre el ácido salicílico. El tema es que la cuna de la química orgánica estaba siendo Alemania o Francia. Pero Francia tenía más fama. Entonces lo que se solía hacer era tratar de publicar a través de la Academia de Ciencias Francesa. ¿Sí? Wurtz estaba peleado con todos los franceses, entonces lo que pasó fue que Cooper, que trabajaba con Wurtz, no pudo publicar, porque para poder publicar a través de la Academia Francesa, uno tenía que ser esponsoreado por un miembro de la Academia. Y como Wurtz estaba peleado con todo el mundo, no había nadie que sponsoreara el trabajo de Cooper. Entonces le termina ganando de mano otro científico que estaba trabajando con esto en el mismo momento, que es Kekulé. ¿Sí? El artículo de Cooper llega el 14 de junio de 1858 a la Academia de Ciencias, pero el de Kekulé había llegado un mes antes, el 19 de mayo. ¿Sí? Cooper además después no siguió trabajando en la academia porque sufría de una enfermedad mental, entonces tampoco fue que
pudo continuar elaborando sobre su teoría, así que terminó quedando en manos de Kekulé, que es el siguiente protagonista de esta historia. ¿Sí? Kekulé, que, bueno, ya les dije que era alemán, ¿sí? Él viene de familia aristocrática, tiene descendencia checa. Vamos a ver que tiene una influencia muy grande del romanticismo, que algo habíamos hablado la semana pasada, que era también una corriente de pensamiento que se estaba desarrollando en este momento. Él tenía aficiones varias cuando era joven. Por ejemplo, le gustaba la botánica, coleccionaba mariposas, le encantaba dibujar. Eh, los amigos parece que los describen como una persona que le encantaba debatir y tenía un gran sentido del humor. ¿Tá? Era políglota, además, sabía muchos idiomas, entre ellos alemán, francés, italiano e inglés. Eso ayuda mucho cuando uno está en ciencias, sobre todo cuando tiene que comunicarse con colegas, ¿no? Y en realidad a él lo mandan a estudiar arquitectura en la universidad. Pero llega a Gießen a estudiar arquitectura y ve una clase de Liebig y dice, ni en pedo estudio arquitectura, me voy a dedicar a la química. Entonces es un convertido por Liebig de la arquitectura a la química. Lo describen también como una persona que tenía como mucha habilidad experimental y se interesaba por todo. Se interesaba por todo y además era como muy prolijito, entonces parecía que pegaba muy bien con trabajar en ciencias. ¿Sí? A Kekulé siempre, ustedes ya conocen algunas historias, yo les dije al principio de la clase, seguro conocen la de la serpiente que se muerde la cola. Kekulé tenía eso de que decía que sus descubrimientos y sus teorías se le aparecían en sueños. ¿Sí? Incluso, una que vamos a leer ahora, él dice que se le está describiendo una especie de sueño medio despierto que tuvo en el transporte público. ¿Sí? Entonces él describe este sueño y dice, frente a mis ojos jugueteaban los átomos. Usualmente los había visto moviéndose antes, cada corpúsculo pequeño, pero nunca había logrado discernir la naturaleza del movimiento. Esta vez vi cuán frecuentemente dos átomos más pequeños se unían para formar un par, como uno de mayor tamaño abrazaba a dos más pequeños, mientras el todo se mantenía danzando y girando. Vi cómo los de mayor tamaño formaban una cadena llevando consigo los más pequeños. ¿Sí? Esto es como que Kekulé describe el hecho de que los carbonos se pueden concatenar. Si esto no tiene un tinte romántico, alguien que me explique qué lo tiene. ¿Sí? Bueno, parece que él estaba volviendo de una fiesta que había tenido en Londres con unos amigos, y bueno, en el recorrido de transporte público soñó con que el carbono se concatenaba. ¿Sí? Y a partir de este sueño surge la representación de Kekulé, que es el modelo de las salchichas que tenemos acá. ¿Sí? Entonces acá tenemos las salchichas de distinto tamaño, representan distintos tipos de átomos. Las más larguitas son carbono, los redondeles chiquitos son hidrógenos y las cortitas son oxígeno. Entonces si vemos a la acetona, por ejemplo, ahí pintado de rojo, el oxígeno, los 3 carbonos, y a cada carbono 3 hidrógenos unidos. ¿Sí? La historia yo creo que por la que más se lo conoce justamente es por la historia a partir de la cual él describe cómo se unen los átomos de carbono en el benceno. Dice que fue un sueño de verdad, que estaba dormido en su cama, que no fue nada que se durmió en un transporte público ni nada por el estilo. Y en este sueño él cuenta que nuevamente los átomos danzaban ante mis ojos. Esta vez los grupos pequeños se mantenían modestamente en el fondo. Mi ojo mental podía ahora distinguir entre estructuras más largas, con formación de tubo, filas largas, todas entrelazándose y retorciéndose como serpientes. Una de las serpientes había tomado su propia cola, y la forma se giraba burlonamente frente a mis ojos. ¿Sí? Entonces incluso nos lleva a las ideas y símbolos alquimistas. ¿Sí? Este señor, no sabemos qué estaba consumiendo, pero podría compartir. Y bueno, así propone por primera vez cómo se unen los átomos de carbono en la molécula de benceno, que ya se sabía hacía muchísimo tiempo, incluso había sido Gay-Lussac, como 40 años antes de esto,
que había determinado que la fórmula mínima del benceno era carbono 1, hidrógeno 1. ¿Sí? Solo que no tenían ni idea cómo eso después se acomodaba en el espacio para que quedara esa fórmula mínima. Y es, bueno, que Coulé el primero que plantea una forma que tiene sentido. Obviamente que hoy incluso tenemos estudios de difracción de rayos X y todo que están de acuerdo con esta propuesta, pero en aquel momento no se tenían esas herramientas, entonces bueno, nos valemos del sueño de Kekulé. Y había también alguien más que relacionado, que es el último que vamos a ver en esta parte, que es Luis Pasteur, que en realidad lo conocemos más por sus aportes en lo que tiene que ver con bioquímica y microbiología. Pasteur había estado trabajando en el mismo laboratorio que Laurent, y que fue cuando Laurent propone la teoría de los tipos, ¿sí? Y en ese momento estaban trabajando en un lugar además que era cerca de, había muchos viñedos a la vuelta, y se pone a estudiar el ácido tartárico, que es un subproducto de la industria del vino. Él había estado estudiando el ácido tartárico y un día se le da por agarrar un frasco en el laboratorio de ácido racémico. El ácido racémico es tartrato de sodio y amonio. Se lo pone a mirar con una lupa y ve que en realidad hay dos tipos de cristales que parecen un espejo uno de otro, ¿sí? Como los que tenemos acá en la figura. Se toma el trabajo de separar abajo de la lupa los cristales con las caras hacia la derecha y las caras hacia la izquierda, así, las imágenes especulares, y decide hacer soluciones. En ese momento ya se habían inventado los polarímetros, entonces yo podía hacer medidas con luz polarizada. Él toma la solución hecha con uno de los cristales y con otro de los cristales de los que componen este ácido racémico, y ve que la solución de uno de los tipos de cristales desvía la luz en un sentido y la otra solución en el otro sentido. Entonces es así que aparecen los isómeros ópticos por primera vez de los compuestos orgánicos. ¿Sí? Él estaba súper encima para estar re emocionado, le lleva los resultados a un cristalógrafo de la época, Jean-Baptiste Biot, ¿sí? Y que Biot había demostrado este fenómeno de actividad óptica en soluciones de productos naturales, y cuando le cuenta a Pasteur a Biot lo que había descubierto, Biot le dice, no, no te creo, haceme el experimento acá, y le hizo repetir cómo se usaba, ¿no? Es como la tercera o cuarta vez en estas últimas clases que les cuento que hay un científico que no le cree a otro y que le hace repetir el experimento en su laboratorio, ¿no? Biot, bueno, le hace repetir el experimento y efectivamente ven que la luz se desvía en sentidos diferentes, entonces, bueno, tenemos los primeros isómeros ópticos de moléculas orgánicas sencillas. Pasteur en realidad reporta esto que encuentra, pero después nunca le busca una explicación. La explicación va a venir después de mano de otros científicos como Van Hoff y Lebel, ¿sí? Que proponen el modelo de carbono tetravalente, y además le agregan que es tetraédrico, que es algo que hasta el momento no se había agregado. ¿Sí? Pero vamos a parar un poquito y vamos a preguntarnos, y con toda esta información, ¿qué hacemos? ¿Sí? Retomemos un poquito lo que venimos acá de siglo XIX, veamos cuáles son las teorías que están preponderantes. Tenemos la teoría atómica de Dalton, que es la única hasta ese momento. Tenemos como modelo de enlace la teoría dualista de Berzelius. Tenemos la hipótesis de Avogadro, que yo les conté la semana pasada, que nadie la había entendido, porque estaba tan elevada matemática y físicamente que nadie la entendía. Entonces todavía no estaba muy tomada en cuenta. Tenemos las relaciones definidas de Proust, y finalmente la tetravalencia del carbón. ¿Sí? En este momento estamos parados más o menos en 1860, y esos son como los conocimientos grandes que se manejaban. Cada maestro con su librito. ¿Por qué puse esto acá? Bueno, ¿se acuerdan cómo pre-Berzelius había un montón de símbolos para los mismos elementos? Y estaba la mezcla entre los símbolos alquimistas y todo ese oscurantismo. Bueno, acá ya pasó Berzelius, acá ya tenemos símbolos para los elementos. En lo que todavía no nos pusimos de acuerdo es en cómo miércoles con esos elementos hacemos fórmulas de compuestos. Entonces acá les muestro 19 fórmulas de ácido acético que reporta Kekulé en 1861.
sea que en 1861 se podía escribir la fórmula del ácido acético de 19 maneras diferentes, dependiendo de dónde estuviera. Imagínense qué quilombo si ustedes eran una persona que había estudiado química en Alemania y se les daba por mudarse a Francia, ¿no? Tenían que aprender básicamente todo de nuevo, ¿sí? Y esto no era un solo problema que tenían en ese momento. Había más situaciones con las que todavía los científicos no se habían puesto de acuerdo. Algunas de ellas eran la fórmula del agua, ¿sí? Que Dalton había propuesto que tenía un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno, pero Gay-Lussac y junto con la hipótesis de Avogadro determinaron que en realidad eran 2 hidrógenos por oxígeno. Todavía no se ponían de acuerdo si podían existir o no las sustancias elementales y que esas sustancias elementales, esas moléculas elementales fueran distintas del átomo. Por eso vimos en el manual de 1854 muchas veces el carbono tomado con una masa 6 y el oxígeno con una masa de 8, y cómo eso hacía que sus fórmulas estuvieran incorrectas. ¿Sí? Entonces, estaba faltando un consenso respecto a esto. Ya se sabían determinar pesos atómicos, pero también se había definido, lo habíamos visto la semana pasada, o la anterior, que Richter había definido los pesos equivalentes. ¿Sí? Entonces, en esta marea de que aumentó mucho la cantidad de conocimiento, pero que todavía había algunas cosas que eran básicas, en las cuales no se tenía consenso, es que surge la necesidad de organizar una reunión de los químicos más prominentes de la época, en lo que va a ser el primer Congreso Internacional de Química, ¿sí? Que se va a dar en 1850. Fíjense, esto que tenemos acá es parte del texto de la invitación para este congreso. ¿Sí? Esto fue una iniciativa de unos científicos alemanes, en realidad. Y en la invitación decía: el desarrollo que ha tenido la química en los años recientes y las diferencias que han surgido entre las opiniones teóricas hacen que el Congreso sea a la vez oportuno y útil. Por otra parte, ciertos malentendidos deben ser eliminados, y un acuerdo común, para que ciertos malentendidos puedan ser eliminados y un acuerdo común se vea facilitado, sobre todo en algunos de los siguientes puntos. La definición de importantes conceptos químicos, tales como los expresados por los términos átomo, molécula, equivalente, atomicidad y basicidad. Y parecía que también era necesario la discusión de los equivalentes verdaderos de los cuerpos y sus fórmulas, la institución de una notación uniforme y una nomenclatura racional. ¿Sí? Estos eran los motivos por los cuales los científicos de este momento creían que era necesario juntarse y discutir. ¿Sí? ¿Cuáles eran los conceptos sobre los que querían discutir? El concepto de átomo, el concepto de molécula, el concepto de equivalente, la nomenclatura y los pesos atómicos. ¿Sí? Es así que se organiza en la ciudad de Karlsruhe, ¿sí? Este congreso. Allí tenemos una imagen de cómo lucía la ciudad y el laboratorio de uno de los organizadores, el alemán Welsen, ¿sí? El último. Uno de los impulsores más grandes también de este congreso fue Kekulé, junto con Burns. Bueno, con Welsen, que estaba en la universidad de él, ¿sí? Fue un congreso que no fue muy largo, pero tiene esa gran importancia de haber sido el primero de todos. ¿Sí? Vieron que no hay muchísimos ejemplos que hemos visto a lo largo de las últimas clases donde estos científicos se hayan juntado. Sí, en las sociedades locales, ¿sí? Las sociedades de ciencia locales nucleaban a estos científicos, pero no en el sentido de nos juntamos a discutir, sino que más bien para validar lo que estaban descubriendo. Tenemos algunos ejemplos, además, sobre todo en Francia, habíamos hablado de Berthollet con la Sociedad de Arcueil, incluso con Lavoisier, con las reuniones que hacían en la casa, donde se discutían cosas, pero nunca había habido una movida internacional. ¿Sí? Parece que la idea original surge incluso de Kekulé, que un día dice: ¿por qué no convocamos una conferencia de los químicos más importantes de toda Europa y discutimos el asunto? ¿Sí? Es así que, bueno, que hacen en esta ciudad, que queda en el Reino de Baden, que queda en realidad cerquita de Francia, o sea, hacia el lado de Alemania, que queda hacia
Francia. En el discurso inaugural, el anfitrión cuenta, de nuevo, ¿no? Vuelve la idea. Debido al desarrollo extraordinariamente rápido de la química, y especialmente por la acumulación masiva de datos experimentales, los puntos de vista teóricos de los investigadores y su expresión en palabras y símbolos han comenzado a divergir más de lo conveniente para el mutuo entendimiento y especialmente más de lo adecuado para la instrucción. O sea, imagínense, no se entendían ni entre ellos, y se suponía que todos estaban estudiando química. ¿Cómo iban a hacer para enseñar aquello, no? O sea, estaban caos, caos, caos. Pero bueno, cuándo fue, quiénes fueron? Vayamos un poquito, ahondemos un poquito más en lo que fue este congreso. El congreso duró 3 días nada más, ¿sí? Entre el 3 y el 5 de septiembre de 1860. Asistieron aproximadamente 140 personas de 12 países diferentes. Los países que tuvieron comitivas más grandes fueron, bueno, Alemania, que era locatario, que fueron 57 científicos alemanes, 21 franceses y 18 británicos, ¿sí? Que eran básicamente las 3 grandes potencias del desarrollo de la química en ese momento, unos cuantos austríacos, varios rusos, ¿sí? que estaban avanzando también en el desarrollo de la química como ciencia. Incluso estaba Mendeleev, que justo en esa época estaba de pasantía en Alemania y se tiró hasta el Congreso, ¿sí? Algunos de los científicos presentes, solo para nombrar algunos nombres conocidos, por supuesto que Kekulé, Canizaro, que seguramente no les suene, pero ahora vamos a hablar un poquito de él, Mendeleev, que como les dije estaba justo en Alemania de pasantía, Burks, que ya hablamos un poco, Dumas, que ya hablamos también, Bunsen, el del mechero, Erlenmeyer, el de Norman Meyer, Fehling, el del reactivo de Fehling, Bayer, el de la industria Bayer, y Friedel, el de la reacción de Friedel-Crafts, ¿sí? O sea, estábamos hablando de grandes potencias de la química en esta mitad del siglo XIX. Muchos igual estaban como con esta sensación de que no iba a servir para nada, de para qué nos juntamos, después vamos a terminar discutiendo y no vamos a llegar a nada. Había muchos que habían ido como en ese plan, y parece que se sorprendieron. Entonces, ¿cómo fue el transcurso del Congreso? Durante el día 1, cuando vieron de todo lo que había que hablar, claro, imagínense, después de ese discurso inaugural, donde les dice que la cantidad de cosas que no nos entendemos y que cómo vamos a hacer para ordenar estos asuntos, la primera conclusión a la que llegan es que básicamente es imposible ponerse de acuerdo en todos los temas que plantean discutir. Entonces, deciden acotar esa cantidad de temas y trabajar en subgrupos, en comisiones, solamente en esos que tenemos allí, en el concepto de átomo y molécula y en el de peso equivalente y peso atómico, ¿sí? Entonces se dividen en grupos y empiezan a trabajar esos conceptos por separado. Llegando al día 2, aparece la primera declaración de la comisión que estaba trabajando con los conceptos de átomo y molécula, y proponen dividir el concepto de átomo y molécula, ¿sí? ¿Se acuerdan que esas dos palabras habían sido usadas indistintamente, y no tanto en función de la naturaleza de la sustancia? Para Dalton todos eran átomos, no importaba si era el átomo individual o el átomo de agua, ¿se acuerdan? Y al revés para Avogadro, ¿se acuerdan que Avogadro había definido 3 tipos de moléculas diferentes? La elemental, la constitutiva y la otra que ahora no me sale. Entonces, se decide, acá es la primera vez que dicen, bueno, no, el átomo va a ser el individual y la molécula va a ser aquella que está formada a partir de los átomos individuales. Otra conclusión a la que llegan, parece que acá hubo una discusión básicamente a los gritos pelados entre Kekulé y Canizaro, ¿sí? Porque, bueno, Kekulé defendía que la molécula química era distinta de la molécula física, y Canizaro le decía a Kekulé, dejate joder, la molécula es una sola, dejate de complicar. Y bueno, eventualmente llegan a la conclusión de que el equivalente químico era una noción empírica y no tenía una relación con la realidad, ¿sí? Bueno, Kekulé quería cosas también como, quería que hubiera un sistema de masas distinta para la química orgánica que para la química inorgánica. Imagínense, querían ordenar y este hombre quería seguir subdividiendo.
La cosa es que al final votan de forma unánime lo del concepto de átomo y molécula y el equivalente como noción empírica. Ya para el día 3, al día 3, se pica todo, nunca llegan a una conclusión, pero se van con una amplia mayoría, igual, con el tema, sobre todo con el cambio de la notación y las fórmulas químicas escritas, ¿sí? Empieza a gestarse una única manera de escribir las fórmulas químicas, para no tener el problema de que Culé, que de mirar libros nomás encontró 19 fórmulas para el ácido acético, ¿no? En esto, bueno, Canízaro tiene un rol muy importante, ahora lo vamos a ver, en lograr convencer al resto de sus colegas de que las moléculas diatómicas homonucleares sí existían, o sea que el oxígeno yo lo tenía como molécula dinuclear, ¿sí? Incluso de convencer a sus compañeros y de hacerles entender la hipótesis de Avogadro. ¿Sí? Canízaro tuvo un rol importantísimo en ese sentido. ¿Sí? La hipótesis que había sido propuesta en 1811, y fíjense que estamos en 1860 y todavía no estaba siendo aplicada. ¿Tá? Entonces, si bien no se llega a un consenso, se llega a una mayoría amplia a favor de que haya un único peso atómico y bueno, también de la existencia de las moléculas diatómicas. Entonces fijan el carbono como 12, el oxígeno como, con peso 16 y van avanzando en ese sentido. Nombramos a Canízaro varias veces, hablemos de Canízaro. ¿Sí? Canízaro es italiano, ¿sí? Creo que por el nombre nos damos cuenta. Está relacionado con la Revolución Siciliana en 1848, trabaja en la artillería de Messina, tiene cargos políticos, pero bueno, se dedica al desarrollo de la química, incluso se va para Francia, se escapa de Italia y se va a Marsella en 1849. Ahí entra al laboratorio de Gevrel, ¿sí? Y empieza a trabajar, ¿no?, en química. Empieza medio que a picar por distintos lugares, trabaja un poco en Alejandría, después vuelve para Europa, trabaja con aldehídos aromáticos que se descomponen al hacer reaccionar con alcohol y hidróxido de potasio. Trabaja en química orgánica, pero no lo conocemos por su trabajo en química orgánica, ¿sí? Sino por lo que lo conocemos más es para lo que vamos a ver ahora. Él era fiel seguidor de los trabajos de Gay-Lussac, Avogadro, Ampère, Berzelius, Dumas, Renault, Gerard y Laurent. Esos son todos pesos pesados que tienen que ver con la química cuantitativa. ¿Sí? Él estaba muy preocupado por esto de la determinación de los pesos atómicos y los pesos moleculares, y muy preocupado porque sus colegas entendieran lo que significaba la hipótesis de Avogadro. Incluso, bueno, sigue trabajando con eso más adelante en el tiempo. Hiper preocupado. Y otra cosa que hace él, a diferencia de Prout, que ponía todas las masas como múltiplo de 1 porque creía que todo estaba hecho de hidrógeno, Canízaro entiende que en realidad el hidrógeno tiene que ser la referencia de masa, no todo sea múltiplo de él. Resume su interpretación de los trabajos de estos grandes científicos en ese libro que tenemos ahí, que es un libro que él hace para enseñar química, que se llama Bosquejo de un curso de filosofía química. ¿Sí? Ahí él enfatiza las conclusiones y su interpretación de los trabajos de estos científicos, ¿sí? La ley de los volúmenes de Gay-Lussac, la hipótesis de Avogadro, los trabajos de Ampère con electricidad, la teoría de brista de Berzelius, y así sucesivamente, ¿sí? Muestra incluso cómo los pesos atómicos de los elementos que están en compuestos volátiles, se pueden deducir a partir de los pesos moleculares de los compuestos, y después cómo eso también se puede relacionar con las densidades de estos gases, o las densidades de vapor en el caso de ser líquidos, ¿sí? Teniendo en cuenta además los calores específicos, empieza a trabajar como con todo eso. Igual, no es él el que termina convenciendo a la gente, fíjense cómo son las cosas, ¿no? Porque él hace este libro, ¿no?, para estudiantes. Pero no es él, por más que se haya peleado los gritos con Kekulé en el día 2, no es él el que logra convencer al resto de los asistentes al congreso de Karlsruhe que lo escuchen. Es otro científico,
que, bueno, yo lo bauticé el influencer, que es Angelo Pavesi. Angelo Pavesi es otro italiano, ¿sí? Que era profesor de química en la Universidad de Pavía en ese momento, y era seguidor de Canízaro. Había leído el libro de Canízaro y le había parecido fantástico, si Canízaro lo había publicado en 1858, o sea, 2 años antes del Congreso de Karlsruhe. Y le pareció tan fantástico que hizo copias del libro de Canízaro y los repartió al Congreso. ¿Sí? Y si bien, como todo, ¿no? A la gente le das un papelito y termina tirado en la basura, hubo gente que no lo tiró a la basura y lo leyó y también le pareció fantástico. ¿Sí? Y bueno, acá por ejemplo tenemos parte de la copia que Pavesi estuvo distribuyendo. Acá podemos ver cómo, por ejemplo, el cloro libero, que sería el cloro libre, pesa 71, que básicamente corresponde a la molécula de cloro 2. Vemos la notación de Berzelius con las atomicidades como superíndices, ¿se acuerdan que lo habíamos mencionado la semana pasada? Tenemos el peso del ácido clorhídrico y tenemos cloruro de acetilo, cloruro de etilo, de arsénico, cloruro de boro, acá hay un montón de cloruros, ¿no? Y las fórmulas que él propone. Bueno, esto empieza a circular y maravilla. Bueno, de hecho, no solo reparte copias del bosquejo del curso de filosofía, sino que reparte copias de un libro que se llama, que hizo Canizaro también, que se llama La teoría moderna de la química, ¿sí? Que lo estaba armando para publicar un poco más adelante. De hecho, Angelo Pavesi es el que logra que Canizaro sea fundamental en que se acepte la hipótesis de este Avogadro. ¿Sí? Bueno, acá, un poco para cerrar la parte del Congreso, ¿se acuerdan que yo medio que les comenté que la gente, hubieron bastantes científicos que fueron como con una mentalidad bastante negativa respecto a la reunión, con esto de que, no vamos a poder lograr nada, Meyer es uno de ellos, ¿sí? Se encuentran en algunas cartas que se encuentran de él, contando sobre el Congreso antes de ir, él escribe: iba a asistir a uno de esos concilios idiotas de la iglesia en Karlsruhe, donde esperaba que los participantes propondrían la elección de una infalible fórmula papal. Y eso es como lo que comentaba antes de ir. Y después de ir, fíjense lo que dice: sentí como si las escamas cayeran de mis ojos y las dudas desaparecieran y fueran reemplazadas por una sensación pacífica de seguridad. ¿Sí? O sea, como si empezó a ver de nuevo. Otro asistente, del que vamos a seguir hablando un ratito, dice, recordando al Congreso de Karlsruhe: muchos de ellos probablemente recuerden cuánto terreno se ganó en el Congreso por los seguidores de la teoría tan brillantemente representada por Canizaro, ¿sí? Reconociendo este rol que había tenido Canizaro en lograr organizar estos conceptos. Agrega: yo recuerdo nítidamente, esto incluso lo dice en 1889, que fue casi 30 años después, ¿no? O sea, como recordando. Yo recuerdo nítidamente la impresión producida por sus intervenciones, hablando de Canizaro, basadas en las concepciones de Avogadro, Gerard y Reynolds, las cuales estaban en aquella época lejos de ser reconocidas de forma generalizada. O sea, que reconoce, 30 años después de que haya sido el Congreso, reconoce que había sido el propio Canizaro el que había logrado, ¿sí?, que estas teorías y estas ideas de estos otros científicos que habían sido propuestas antes, finalmente tuvieron una aceptación general. ¿Sí? Entonces, bueno, estos químicos se empiezan a organizar, se empiezan a poner de acuerdo y se empieza a desarrollar una química que habla en el mismo idioma, lo cual es fundamental para que siga creciendo. ¿Sí? Lo vamos a ver incluso más la semana que viene. Pero todavía nos está faltando un poquito más de organización y que viene por otro lado. Viene por el lado de la organización de los elementos, en lo que después vamos a conocer como la tabla periódica. ¿Sí? Antes de arrancar un poquito con la historia de lo que fue el armar la tabla periódica,
esto lo saqué de la página de la IUPAC, ¿sí? Me parece que mirando la tabla que estamos tan acostumbrados a mirar, nos muestra muy fácilmente cuáles eran los elementos que se conocían en cada periodo de la historia, ¿sí? Antes del 1800 conocemos unos cuantos, que son los que están marcados en gris. En la primera mitad del siglo XIX se descubren, ¿se acuerdan? Con Davy, la pila, los metales alcalinos y algunos metales de transición y otros por allí. Ya en la segunda mitad del siglo XIX se empiezan a descubrir otros elementos, los que van a complicar un poco la existencia, son los gases nobles, que se descubren hacia finales del siglo XIX, ahora vamos a ver por qué, y quedan unos pocos para lo que va a ser siglo XX. Ya para finales del siglo XX tenemos llena casi toda la tabla periódica que conocemos hoy, ¿sí? Iban a faltar unos pocos hasta completar el elemento 118 que conocemos hoy en día. Pero bueno, resumamos esta información en una línea del tiempo, ¿sí? Entramos al siglo XIX, ¿sí? A fines del siglo XVIII se conocían solo 23. Entonces entramos al siglo XIX con 23 elementos. Ya para 1804 ese número sube a 34, y ahí cae la pila de Volta y Davy, etcétera, y pasamos a 54 elementos, ¿sí? Más o menos por acá va a ser la primera idea de orden de estos elementos. Es como la primera vez que hay suficientes en que me empiezo a preocupar por ordenar esta información. Ya para 1860, que fue cuando fue el Congreso de Karlsruhe, hay 58 elementos, que más o menos la mitad de los que tenemos hoy, un poquito menos. Para el 63 hay 62, ¿sí? Y bueno, ¿quiénes fueron los protagonistas de este orden? El protagonista, el primero que intentó dar algún tipo de orden fue Dobereiner en 1829, si ahí cuando se conocían 50 y poquito de elementos, fue como el primero que empezó como a, le parecía importante esto de empezar a organizar. El siguiente, Jean Courtois, ya para 1862, apenas después del Congreso de Karlsruhe, ¿sí? Un poco más adelante todavía vamos a tener a Newlands con las octavas, y en 1869 vamos a tener a dos grandes que son Meyer y finalmente Mendeleev, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de ellos y cuáles fueron las propuestas que hicieron respecto a la organización de los elementos. El primero dijimos que fue Dobereiner alrededor de 1830, ¿sí? Bueno, para este momento ya se habían determinado varias masas atómicas y a Dobereiner se le da por, en 1817, empezar a agrupar, a ordenar los elementos por la tabla periódica y empezar a buscar las propiedades de estos elementos. En 1817, en particular, estudia a esos tres, que son el calcio, el estroncio y el bario. Él eligió una propiedad cualquiera, en este caso fue el punto de fusión, y se da cuenta que el punto de fusión empieza a disminuir a medida que aumenta la masa, eso le llama la atención. Después escribe los elementos, ¿no? Busca las masas y se da cuenta que si él agarra la masa del calcio y la del bario y las promedia, les da más o menos la masa del estroncio, ¿sí? Lo escribe como diferencia al costado, entre 20 y 44 hay 24, y entre 44 y 67 hay 24, ¿sí? Entonces se da cuenta que más o menos la masa del elemento del medio parece ser el promedio, eso le llama la atención, se lo pone a pensar, se pone a trabajar en otra cosa, y ya para 1829 propone el ordenamiento en tríadas, ¿sí? O ternas de Dobereiner, ¿sí? Van a ser elementos que van a tener un comportamiento químico similar, ¿sí? Van a tener propiedades similares. Por ejemplo, en el caso del grupo del litio, sodio y potasio, se van a combinar el máximo de combinación, este va a ser el mismo, se van a unir a un cloro, un hidróxido, un cloro, un hidróxido, un cloro, un hidróxido. Distinto para el calcio, estroncio y el bario, que fue la primera tríada que estudió, que en este caso iba a tener una cantidad máxima, una valencia máxima de 2. El azufre también de 2, y también iba a tener propiedades similares. Para estos grupos le pasa siempre lo mismo. Si él agarra el primero de la tríada y el último y los promedia, más o menos la masa le queda
la masa del elemento intermedio, y esto, bueno, le parece maravilloso y es el primer acercamiento a organizar los elementos. Si todavía no tenemos tantos, si tenemos un montón de agujeros, entonces todavía no se está pudiendo desarrollar ningún sistema que me los ordene a todos. Un poquito más adelante, enseguida después del Congreso, aparece este francés, ¿sí? Jean Courtois, que bueno, él decide ordenar a los elementos en orden de peso atómico, y los empieza a poner como en una espiral, ¿no? Y empieza a escribir y dar vuelta, entonces genera este tipo de representación. Cuando hace esto, le aparece que los elementos parecen quedar ordenados como en grupos de propiedades similares, y empiezan a aparecer las tríadas de Loeweiner, ¿ven? Litio, sodio, potasio, berilio, magnesio, calcio, ¿sí? Boro, aluminio, carbono con silicio, ¿sí? Empiezan a aparecer las ternas de Loeweiner. Jean Courtois, uno de los problemas que tiene es que él considera que la hipótesis de Prout es válida, entonces toma esta teoría de que todos los elementos están formados por hidrógeno y redondea todas las masas, ¿sí? Además, no se considera muy válida su propuesta por de dónde viene. Él es geólogo, entonces muchos químicos desconocen su trabajo. La primera vez que publica este ordenamiento, él no incluye una representación gráfica, entonces imagínense lo difícil que pueda haber llegado a ser entender lo que él quiso decir sin verlo gráficamente, va a haber sido espantoso. Y hay otros, así como algunos lo critican y lo desestimaron, hay otros que creen que fue un adelantado para su tiempo. Sí, acá tenemos otra representación. Él a esta representación le llamó el tornillo telúrico. Sí, bueno, eventualmente se llegó a ver representaciones de este tipo, donde él resumía la información, ¿sí? Y bueno, a él basaba el anillo telúrico en justamente esta premisa, que al disponer los elementos en su orden natural por masa, porque obvio que no sabían ordenarlos por otra cosa, parecen repetirse a intervalos más o menos regulares los elementos. ¿Sí? Esa es la conclusión a la que él llegó con este tornillo telúrico. Un poquito más adelante tenemos a este señor, a Newlands, británico. Él estudió en la casa, no fue a una institución en lo que es educación primaria y secundaria, lo que sería el equivalente. Después lo mandan a estudiar química en la universidad. Se interesa en lo que tiene que ver la reforma social. Su madre era italiana, entonces termina yendo a participar de las acciones militares en Italia en la época del 60. No participa del Congreso de Karlsruhe, por ejemplo. Después vuelve a Londres, se establece como químico analítico, y bueno. Ahí en Londres empieza a trabajar, es un químico industrial, está trabajando en una refinería de azúcar, y no trabaja en una universidad, lo cual hace que la comunidad científica en principio no tome tan en serio su propuesta, ¿sí? Él avanza sobre el trabajo que ya había hecho Loeweiner con los tríadas, incluso con un trabajo que no vamos a ver, que son las familias de Dumas. ¿Sí? Él basa su trabajo en esos dos científicos, y en 1865, 5 años después del Congreso de Karlsruhe, propone la ley de las octavas. ¿Sí? Él dice que lo basa en la ley de las octavas musicales, lo cual tampoco ayuda para que lo acepten desde el punto de vista académico. Le empiezan a tomar el pelo al respecto. Entonces, él lo que hace es definir, ¿sí?, a los distintos grupos de elementos. Por ejemplo, él define el grupo 1 como los metales de los álcalis, ¿sí?, que van a ser el litio, el sodio, el potasio, el rubio, el cesio y el talio. ¿Sí? Empiezan a hablar de los equivalentes en ese grupo. Define el grupo 2 como los metales alcalinoterrios, magnesio, calcio, estroncio y bario. ¿Sí? Los metales de las tierras, como el berilio, el aluminio, el circonio, el cerio, el lantano y el torio. ¿Sí? Por supuesto, lo publica más adelante. Incluso hace este trabajo en 1884,
Él publica inicialmente su tabla en 1865, pero sigue trabajando sobre su propia propuesta de ley periódica más adelante. ¿Sí? Acá tenemos la tabla que él propone. Él decide también ordenar por masas, ¿sí? Pero no redondea, ordena por masas y a todos los elementos que tiene les asigna un número. De la masa más chica a la más grande empieza 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces empieza a poner en columnas 7 elementos y el octavo es el primero de la siguiente. 7 y el octavo el primero de la siguiente y así sucesivamente. ¿Sí? Como lo tenemos acá. Mercurio hidrógeno 1, litio 2, el Ag es boro 3, o sea, tiene algunos elementos que no. El Ag es berilio, perdón. El boro es Bo, que después pierde la O, carbono 5, nitrógeno 6, oxígeno 7, y después viene el flúor. En estas tablas son al contrario de las que vemos hoy. Si estas tablas, los grupos están como filas y los periodos como columnas. Entonces la similitud en las propiedades se va a dar a lo largo de una fila. ¿Sí? Acá lo podemos ver un poco más grande. La similitud acá sería litio, sodio, potasio, el cobre, que les quedaba ahí, rubidio, plata, cesio, osmio. ¿Sí? En este caso. ¿Está? Pero bueno, por estas cosas que les decía, que no, la comunidad científica no lo tomó como un trabajo muy riguroso, ¿sí? Este ordenamiento medio que se queda para atrás. Posterior a Newlands cae este alemán, ¿sí? Que es hijo de médicos, lo mandan a estudiar medicina, que es Julius Lothar Meyer, ¿sí? Se va a estudiar medicina y en realidad él se interesa mucho por la química fisiológica, ¿sí? La química que se da dentro del cuerpo. Se gradúa de doctor en medicina y termina haciendo un doctorado y en la tesis estudia el efecto del monóxido de carbono en la sangre. Y bueno, su interés en esta área, en la fisiología particularmente, lo lleva a plantear, como cosa que nada que ver con nada, ¿no? Lo lleva a reconocer que el oxígeno se combina con la hemoglobina de la sangre, es el primero que lo propone. ¿Sí? Pero lo que tiene que ver con la periodicidad y la tabla periódica, él trabaja entre 1864 y 1870 en la búsqueda de las propiedades periódicas. Y su gran aporte tiene que ver con que es uno de los primeros en graficar las masas de los elementos en función de una propiedad. En este caso, él toma como propiedad lo que hoy conocemos como el volumen molar, solo que él lo consideraba como el volumen que ocupaba la masa del elemento. Sí, lo podía calcular a partir de la densidad. ¿Está? Entonces, fíjense, esto se parece absolutamente todas las gráficas de propiedades periódicas. Las gráficas de propiedades periódicas se caracterizan por tener como esos picos. Y después los elementos se van a agrupar en función de sus propiedades. En este caso, vemos que los que tienen los volúmenes más grandes son justamente los elementos alcalinos. ¿Por qué? Porque el volumen está bastante relacionado con el radio. Entonces, en realidad, esta se parece bastante a la gráfica del radio en función del número atómico. ¿Sí? Entonces, bueno, él se da cuenta, ahí por ejemplo tenemos el primer grupo, a los alcalinos, ¿sí? Y otra cosa es que si uno ve desde pico a pico, tengo un periodo, ¿sí? Entonces, él reconoce allí al primer periodo, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, ¿sí? Después en el sodio arranca el otro. Tiqui, 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 hasta el potasio que arranca otro. ¿Sí? Entonces es la primera vez que esto se da. El tema es que esto es un aporte fantástico y logro ordenar en función de las propiedades. Ahora, ¿por qué no la conocemos tanto? Y bueno, porque Mendeleev le ganó ahí por un poquitito y se la publicó antes. ¿Sí? Mendeleev tiene una historia bastante distinta, ¿sí? Bueno, tiene el título, es el que no precisa introducción, no está ni el nombre puesto. Él dice que no sabía que Meyer estaba trabajando con lo mismo a la misma
en la misma época. Y bueno, le publica la tabla de él poquito tiempo antes de que Meyer pudiera publicar su trabajo y se lleva toda la fama, digámosle. Mendeleev, un par de años antes de morirse, cuenta cómo fue su inicio en el trabajo de buscar cómo ordenar los elementos. Entonces comenta, justamente esto que tenemos acá, él dice: comencé a buscar y escribir los elementos con sus pesos atómicos y propiedades típicas, elementos análogos y pesos atómicos similares en tarjetas separadas. Y esto pronto me convenció de que las propiedades de los elementos dependen periódicamente de sus pesos atómicos. Como que se armó una especie de puzzle ahí y empezó a comparar los elementos que se conocían hasta el momento con sus masas y sus propiedades. ¿Sí? Mendeleev viene de una familia complicada. ¿Sí? El padre se muere cuando es bastante joven. ¿Sí? Es el hijo número 14, el más chico de 14 niños. ¿Sí? Cuando se muere el padre, la madre se va a trabajar en una fábrica de vidrio, después la fábrica de vidrio se prende fuego y se tienen que ir. Y bueno, la madre parece que promete que aunque sea lo último que haga, va a lograr que su hijo prodigio pueda ir a la mejor universidad de Rusia. Se va a Moscú, y bueno, en Moscú no lo dejan entrar a la universidad porque él proviene de la región de Siberia, entonces termina en San Petersburgo, va a estudiar a la escuela de pedagogía. Y bueno, eventualmente ya sabemos que en el 60 andaba por Karlsruhe ahí perdido en Alemania trabajando, y después se pone a desarrollar este método de ordenamiento de los elementos. Acá tenemos entonces la primera propuesta de una tabla periódica que hace Mendeleev en 1869, y en el mismo momento que la publica en Rusia, la traduce y la publica en Alemania. ¿Sí? La manda derechito. Él decide ordenar los elementos en función de peso atómico creciente, y los va a agrupar. Ya no los va a hacer por las octavas de Newlands o por algún criterio que parezca más random, sino que él decide agruparlos en función de las propiedades químicas, ¿sí? Ya que se da cuenta que las propiedades químicas ocurren de manera periódica. ¿Sí? Y a diferencia de Meyer, que en realidad los agrupa en función de una propiedad física. ¿Tá? En este caso también estamos en una tabla horizontal. Si se fijan, podemos reconocer algunas de las tríadas de Dobereiner. Acá tenemos sodio, potasio, rubidio, cesio y talio. ¿Sí? Tenemos acá los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo. ¿Sí? Una de las particularidades de Mendeleev es que él estaba muy, muy, muy convencido del tema de que las propiedades eran periódicas. Eso hace que si en algún elemento la masa no le quedaba en el orden correcto, pero la propiedad sí, ganaba la propiedad para darle la posición en la tabla. ¿Sí? Eso pasa en todos los lugares donde ven un elemento que tiene un signo de pregunta, como acá, como en el caso del teluro. Meckel viene con la masa creciendo, 116, 118, 122, 128, 127. Por más que el orden de la masa no era el que debería ser, él decía, bueno, capaz que la masa está mal determinada. Vieron que acá cuando no sabemos cómo explicarlo es que en realidad no lo podemos determinar tan correctamente, debe estar mal determinada, como hizo Dalton cuando se peleaba también con la fórmula de la molécula del agua. Entonces decide que el hecho de que las propiedades sean periódicas es más importante que el ordenamiento de la masa. Entonces él deja al elemento en esa posición. Otro aspecto que también es revolucionario en el caso de Mendeleev es que, bueno, él deja huecos, además. Él hay ciertos lugares donde él cree que allí debería haber un elemento. Entonces esquiva ese lugar y sigue construyendo su tabla. ¿Sí? Acá la vemos un poquitito más grande, acá en la disposición que ya estamos acostumbrados hoy en día, en los grupos como columnas. Acá también está conjugado con el concepto de valencia, ¿sí? Y con el concepto de reactividad que fue tan importante para Mendeleev. Por ejemplo, en el grupo 1
vamos a tener una valencia 1, entonces la fórmula de los óxidos que se van a formar va a ser del tipo R2O, ¿sí? Seguimos con la notación de Berzelius con las atomicidades como superíndices. En ese grupo 1 se encuentran los elementos hidrógeno, litio, sodio, potasio, el cobre, entre paréntesis porque todavía no lo convencía del todo, rubidio, la plata lo mismo, cesio, y así sucesivamente. Vamos a tener elementos incluso que forman hidruros, ¿sí? Entonces vamos a tener las fórmulas de los óxidos y de los hidruros correspondientes. Y bueno, volvemos a tener algunos elementos de estos que él predice, ¿sí? La maravilla es que predice que van a estar ahí. Uno de los que él predice 4 elementos. El ecaboro, que es el que viene después del boro, ¿sí? Que es este que tendría que estar acá en el grupo 3. Vamos a tener al ECA aluminio, al ECA silicio y al ECA manganeso. ¿Sí? Él está convencido de que esos 4 elementos se van a descubrir en algún momento. Y no solo eso, sino que predice sus propiedades. Y ahora vamos a ver qué tan correcta es esta predicción, ¿sí? Este modelo termina siendo validado porque de esos 4 elementos que Mendeleev propone, los 4 fueron descubiertos. Y él llegó a ver 3 antes de morirse, ¿sí? El primero fue el galio, el ecaluminio, ¿sí? Que fue descubierto por este señor francés en 1875, y acá, a modo de ejemplo, les traje la tabla de propiedades que Mendeleev predijo para el ECA aluminio, y las propiedades que efectivamente tiene el galio, que se determinaron después de ser descubierto. Entonces, Mendeleev decía que la masa atómica del ECA aluminio tenía que andar en 68, y la masa del galio, fíjense que es apenas 69 con algo. La densidad, él predecía que tenía que estar en 6 y vale 5,9. Predecía que el punto de fusión tenía que ser bajo, y de hecho es un poquito menos de 30 grados. Las fórmulas de los óxidos, la densidad de los óxidos, fíjense, la precisión de esa predicción, o sea, predice que la densidad del óxido tiene que valer 5,5 y vale 5,88. ¿Sí? Predice además propiedades químicas, como que por ejemplo los óxidos de este elemento van a ser solubles en ácidos y bases, y de hecho lo son. Lo mismo con los cloruros. ¿Tá? Un poquito más adelante se descubre el escandio, que es el ECA-boro, en 1879, para el que Mendeleev también estaba vivo. El germanio, en 1889, y el único que Mendeleev no llegó a ver fue el tecnecio, que se descubrió en 1937. ¿Sí? Y la verdad que esto logra validar y termina de sentar que esta es la tabla periódica que los químicos necesitan. ¿Sí? Esta capacidad de predicción y esta capacidad de ordenamiento y de sistematización del conocimiento es lo que convence a los químicos de quedarse con esta manera de organizar a los elementos. ¿Sí? Pero bueno, no todo es color de rosas, y un poco para ir cerrando la clase, vamos a hablar de cuando casi se pudre todo. ¿Sí? El que casi pudre todo, o empieza a pudrir todo, es este señor, William Crookes. William Crookes es el inventor de los rayos catódicos, ¿sí? Con el cual se estudia y se descubre el gas helio en el laboratorio. Primero en analizarlo y definirle las propiedades. El helio igual ya se conocía hace bastante tiempo, se había determinado espectroscópicamente que estaba en el Sol. Lo que pasa es que todavía no lo habían logrado aislar y estudiar proveniente de la corteza. ¿Cuál es el problema? Las propiedades. ¿Dónde miércoles entra esto en la tabla periódica? Entonces, bueno, cuando había uno solo, quisieron convencer a Mendeleev había muchos que creían que tenía que haber un 8º grupo, hasta este momento había 7, ¿no? Y Mendeleev, imagínense, a esta altura ya estaba viejo, y le dijo, de ninguna manera, hay 7 grupos, esto tiene algo, debe haber mal, y terco. Pero bueno, eventualmente tuvo que ceder. Pero no se dio por William Crookes y los rayos catódicos de helio, sino que un poquito después vino William Ramsay, también con el apoyo de Rayleigh, que fue otro científico que estuvo también relacionado con el descubrimiento de lo que después, posteriormente, se iban a conocer como los gases nobles, que fueron los que estudiaron y aislaron y nombraron además a el resto de los gases nobles. El perezoso, que es como se dice, es la palabra para que le da el nombre al argón, el escondido para el criptón, el nuevo
para el neón, y finalmente el extraño para el xenón. De todos estos, el único que había sido encontrado antes había sido el argón, en los experimentos de Harry Cavendish en el siglo XVIII, que los vimos hace como 2 o 3 clases, cuando está estudiando la atmósfera y hace descargas eléctricas y consume todo el oxígeno. ¿Se acuerdan que yo, no me acuerdo si les comenté, cuando hace esos experimentos, el nitrógeno que él obtiene, él mide la densidad del nitrógeno después de haberse consumido todo el oxígeno del aire, y se da cuenta que la densidad de ese nitrógeno es un poco más baja de un nitrógeno que él sintetiza. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser que el nitrógeno del aire tenga una densidad distinta que el nitrógeno obtenido de otra manera en el laboratorio? Y bueno, en realidad lo que le estaba pasando era que tenía una proporción de argón allí, y bueno, pero no tenía los elementos para poder reconocerlo, pero es como la primera vez que vemos el efecto de que este gas está allí. De hecho, en la atmósfera hay casi un 1% de argón. Entonces, bueno, por acá vamos dejando la clase de hoy. Gracias, chiquilines. Hasta la próxima.